Ave María Purísima, buenas tardes queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia, en el que estamos desarrollando en esta semana el tema de cómo esta devoción viene a preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor. Este aspecto que está claramente manifestado por Nuestra Señora Santa Faustina en numerales del diario espiritual, como lo hemos leído en la primera catequesis del lunes. Hoy es miércoles, el lunes, y sin embargo hay que leerlos y profundizarlos porque es algo que, más allá de que está muy claro en el diario espiritual, sin embargo se habla muy poco, o se conoce muy poco. Entonces, hoy vamos a avanzar un poco más en cuanto a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica refiere a lo que va a suceder antes de la venida de nuestro Señor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, como les venía diciendo en las últimas dos catequesis, es justamente en ese contexto en que la Divina Misericordia se mostrará en su mayor providencia. Justamente en lo que describe el Catecismo, ahí será el lugar de actuación de la Divina Misericordia. Catecismo, artículo 675, se refiere a la última prueba de la Iglesia. Y dice así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y este artículo del Catecismo se basa en las revelaciones de nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas y de Mateo. En Lucas el capítulo 18 y en Mateo el 24. Y dice así el Catecismo: la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Estos aspectos son los que vamos a desarrollar en estos días que quedan hasta el domingo, sobre cómo la Divina Misericordia viene a ayudarnos en la fe a nosotros, en medio de este contexto que describe el Catecismo como previo a la venida del Señor. ¿Cuáles son los elementos de la Divina Misericordia que nos ayudan? Es lo que venimos haciendo desde hace 4 meses prácticamente, describiendo los elementos fundamentales de la Divina Misericordia, que son la confianza en la misericordia de Dios, las obras de misericordia, la veneración de la imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la hora de la misericordia y la difusión. Estos 7 elementos, podemos decir así, son como un auxilio que el Señor nos da a nosotros, a la generación que venga, a la siguiente. Lo importante es que el Señor nos las ha dado para vivirlas plenamente, porque con ellas, aferrándonos a ellas, podremos vivir nuevamente lo que el Señor nos enseña por medio de la Iglesia y del Evangelio, y a la vez resistir a los tiempos previos a la venida de nuestro Señor, que en esta gran prueba por la cual es previa a la venida del Señor y realmente una tribulación muy grande, lo que en la Sagrada Escritura se llama la Gran Tribulación. Entonces, ¿qué es esta? Vamos a empezar a analizar el primer aspecto. La última prueba, dice el Catecismo, la última prueba de la Iglesia, y a la vez menciona en el artículo 677, le llama la pasión de la Iglesia. Y dice así: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Bueno, uno tiembla cuando lee estos artículos, el 675, el 677, y lee estas palabras: la última prueba de la Iglesia y la Pascua, en la cual la Iglesia seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Pero ¿cómo, Señor, si nos dijiste que
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, de hecho, tenemos que ver cómo es. ¿A qué se refiere justamente el catecismo? Que el catecismo no inventa nada, simplemente habla de toda la revelación en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, en los padres, en los apóstoles, entre la tradición apostólica, los santos padres y 2000 años de desarrollo y crecimiento de la fe. El catecismo simplemente sintetiza muy escuetamente esto. ¿Qué significa esto de la última prueba de la Iglesia y la pasión de la Iglesia? ¿Y cómo la Divina Misericordia nos va a ayudar en esto? Bueno, voy a hacer una muy breve expresión de lo que significa esto y el auxilio que nos va a dar la Divina Misericordia. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que esta frase que Jesús le dice tanto a Santa Faustina: la esposa debe parecerse al esposo. Cuando Santa Faustina estaba crucificada en cama en la enfermería y con todos los dolores que le tocó llevar por su pulmonía y por su debilidad física, que el Señor, pudiendo hacerle un milagro, no lo hacía porque Él le decía: la esposa debe parecerse a su esposo, y sigues a un maestro crucificado, coronado de espina. Y ella lo sabía bien y deseaba ardientemente identificarse así con su esposo. Bueno, de la misma manera la Iglesia, que es la esposa de Cristo, debe parecerse a su esposo, y también en su pasión, muerte y resurrección. Ese es el primer argumento, que es fundamental y está claro en el diario de Santa Faustina y en toda la revelación. Y la gran tribulación, como decíamos que se llama en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, la gran tribulación. La Iglesia siempre ha sido perseguida, como decían los distintos papas en distintas épocas, siempre perseguida, como si fuera una nota de la Iglesia el hecho de que siempre será perseguida. Pero habría una gran persecución y letal, o sea, en el sentido mucho más sofisticado, mucho más fuerte que las otras. Ya veremos en parte cómo. El catecismo se refiere a que es la Iglesia como familia de Cristo, es aquella que preserva la verdad, la revelación, el depósito de la fe que Cristo da a sus apóstoles y la transmite durante 2000 años. Esa es la Iglesia, la que preserva ese depósito de la fe. Para comprender bien a lo que llamamos Iglesia, la familia de Cristo que preserva el depósito de la fe, el depósito de la revelación de Cristo. Todos los demás aspectos que describe el catecismo, tanto la apostasía, tanto la impostura religiosa, tanto la situación del anticristo y el pseudo-mesianismo y todo lo demás, tiene que ver con esta última gran prueba de la Iglesia y pasión de la Iglesia. Todo tiene que ver con esta prueba. Mañana analizaremos los siguientes aspectos: la apostasía, la impostura, el anticristo, a partir de mañana, ¿no? Hoy vemos esta última prueba y la pasión de la Iglesia. ¿A qué se refiere? Bueno, en primer lugar, la Iglesia siempre es perseguida, pero la persecución última será la definitiva. Hasta ahora las persecuciones han sido como una especie de intento de destruirla, pero la persecución definitiva vendría con una transformación, como una especie de iglesia para el aplauso, iglesia para el éxito. ¿Por qué? Porque habría una especie de fieles cristianos que se verían seducidos por una iglesia que no sería la que depositaria de la fe de Cristo desde el principio, sino que aquella que aplaude las enseñanzas del mundo, ¿no? No del mundo en cuanto a creación de Dios, que es bueno, sino que del mundo en cuanto a que quiere apartarse de Dios. Pensemos en el aborto, en la eutanasia, todas estas cuestiones, como un mundo sin Dios, vivido en lo material. Bueno, una iglesia o unos fieles, y no solamente hablamos de católicos, porque los pensadores que han ido desarrollando en torno a este tema de la prueba definitiva, la impostura religiosa, todo, hablan de una prueba no solamente católicos, sino serían vaciadas todas las religiones a ser serviles a un sistema mundano y no teológico y no divino. Bueno, pero justamente como sabemos que la Iglesia Católica es la que preserva la verdadera revelación de Dios, la verdadera religión, la verdadera fe, entonces este tema le tocaría especialmente y muy fuertemente. Entonces, no sería una persecución por destrucción, sino por transformación. Y hay muchos pensadores, rescato algunos pensamientos muy interesantes que dicen, vendría por
cuando los mismos católicos cambiemos la noción de amor del Evangelio por una noción del amor que no es del Evangelio. Y ahí uno ve con mayor claridad cuántas veces uno tiende más hacia un asistencialismo social y no a una caridad cristiana. Eso lo distingue muy grandemente, ¿no? Y nosotros como devotos de la Divina Misericordia, cuando hablamos de la obra de misericordia, distinguimos que no toda obra buena es obra de misericordia. Las obras de misericordia son las hechas con la caridad de Cristo, y porque muchas obras buenas pueden ser hechas por una idea asistencialista, una idea o egoísta, o de retorno de un beneficio. Bueno, hemos hablado de las obras de misericordia en la catequesis correspondiente. Pero bueno, entonces, ahí pasa, los criterios del mundo serían los criterios de este nuevo tipo de relación con Dios, y esto lo hablaremos cuando veamos la impostura religiosa mañana o pasado, y ese sería el modo con el cual sería probada tremendamente la fe de los fieles, tremendamente, porque sería muy fácil, muy tentador caer en ese tipo de relación con Dios, aplaudido por el mundo. Ya no seríamos perseguidos por enseñar la verdad, que el aborto está mal, o que Cristo es el verdadero Mesías Redentor, lo necesitamos a Él para salvarnos, la verdadera fe, la fe católica, la Iglesia católica. Y no, y eso que suena tan duro y tan difícil ya no sería necesario, porque con que todos seamos buenos suficiente. Bueno, por ahí vendría el tema de esta gran persecución, ¿no? De esta gran prueba de la Iglesia, prueba de fe. Por algo Jesús dice en el Evangelio: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe en la tierra? ¿Acaso encontrará fe en la tierra? Y en definitiva la fe, el que preserve ese depósito que Cristo dio a los apóstoles, será aquel que preserve la fe, que se haya transformado en el pensamiento de este mundo. Por más que se llame católico, ya no lo será, no será discípulo del Señor. Bueno, ¿y a qué muerte se refiere? Porque yo creo, como creemos todos en el Evangelio, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, hay muchos que han reflexionado en torno a esto, teólogos, papas, todo, y hablan de una muerte aparente, una muerte en cuanto a la influencia social, una muerte en el sentido de que quedaría la Iglesia reducida siempre a un resto fiel. Un resto fiel es una figura bíblica incluso, que habla como desde el Antiguo Testamento, la verdadera fe tanto de los patriarcas, de la verdadera ley de Moisés, que lo vivían y lo creían, al cual perteneció la Virgen, los padres de la Virgen, la prima de Santa Isabel, y los cristianos, siempre viviríamos en cuanto a esta categoría bíblica del resto fiel. Pequeño resto que transforma, tiene como una semilla el poder de renovar toda la masa, siempre que se viva con fidelidad. Entonces, esta gran prueba sería definitiva y pasión de la Iglesia, sería terminar reduciendo a la Iglesia a pequeños grupos con la verdadera fe católica apostólica romana, ya sin influencia social, porque socialmente se aplaudiría otro tipo de pensamiento, el catolicismo light, el catolicismo cómodo, adecuado al mundo y no a Cristo, o me adecuo al mundo o me adecuo a Cristo. Bueno, uno elige. Bueno, esta gran prueba será ahora, será después, cada uno podrá sacar sus conclusiones. Esa gran prueba será cuando sean mayoría aquellos que profesen un cristianismo sin Cristo y adecuado al mundo. Y sea una especie de muerte justamente por ese apabullamiento de la cantidad de quienes seguirían el mundo y no a Cristo, que los verdaderos fieles quedarían reducidos a grupos pequeños, fieles católicos, apostólicos, romanos, ¿no? Es un poco lo que ya pasó en la Revolución Francesa, o pasa en China, que los católicos, en la Revolución Francesa, por ejemplo, mientras en la parroquia estaban sacerdotes que eran juramentados a la Revolución Francesa, preservaban toda la apariencia católica, los sacramentos, ordenación válida, sacramentos válidos, pero no respondían a la revolución, no respondían al Papa, al Santo Padre. Entonces los fieles, ¿qué hacían? Los verdaderos fieles se iban con los sacerdotes fieles al Papa, pero que vivían
vestidos de paisanos y celebrando misa en el campo a las 4 de la mañana, condenados a muerte por la Revolución Francesa. Como yo hablé en un momento, de esto vino, en este contexto vino la vocación del cura de Ars, porque el cura de Ars era un niño de 5 años en medio de esa persecución tremenda, pero que tenían una falsa iglesia, con la parroquia, con obispos, cardenales, todo, pero y muchos sacerdotes, obispos y cardenales que habían sido expulsados y otros se habían quedado y vivían condenados a muerte, pero ellos celebraban los sacramentos de la misa de un modo escondido porque la Revolución Francesa los quería matar y ellos respondían al Papa y tenían los sacramentos válidos. Y la mamá del cura de Ars, al darse cuenta de que ella no tenía la plenitud de la fe, por más que estaba en la parroquia, tenía toda la apariencia, supo que donde estaba Cristo y entero Cristo tenía que seguirlo. Comenzó a ir a misa cada tanto, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, le iba a llevar a todos los hijos en la oscuridad, sabiendo que podían ser matados, podían ser entregados con otras familias que iban. Y allí los sacerdotes daban todos los sacramentos, la misa, los matrimonios, bautismos, todo. Porque eran los que preservaban íntegra la fe y estaban así, en una choza, en medio del campo, y alguien que los demandaba, le daban dinero al que los demandaba y a los otros los mataban, a los sacerdotes sobre todo los mataban. De algún modo la Revolución Francesa ya mostró lo que puede pasar con esta gran prueba, pero el tema es que eso fueron 2 años, la época de terror, 2 o 3 años la Revolución Francesa, esto sería tal vez más. Pero nos dice un poco cómo sería esta última prueba de pasión de la Iglesia. ¿Cuál es la respuesta de la Divina Misericordia? La respuesta va por la confianza, la obra de la misericordia, las obras de misericordia, la imagen, la fiesta, como dije al principio. Pero veamos un poquito de cada una. La respuesta de la confianza en la Divina Misericordia. Bueno, en primer lugar ahí, en esta prueba de la Iglesia, en los momentos difíciles cuando se ve si uno realmente confía en Dios. Pero todos llamamos, oh Jesús, en vos confío. Pero me aprieta el zapato y ya no, yo confío en la plata, yo confío en lo que hacen los demás, yo confío en lo que me conviene. Bueno, sería el momento de la confianza y mejor el devoto de la Divina Misericordia crecer en la confianza para que cuando lleguen esos momentos, sean ahora, sean después, cuando Dios disponga, no importa cuándo, lo importante es que van a llegar, lo importante es que la Divina Misericordia nos va preparando para ello. Y nosotros tenemos que, si nos toca, estar preparados. Y la confianza es muy importante porque ahí se muestra la confianza en la dificultad. Yo confío en Jesús, no en la mayoría, no en lo que hacen los demás, no en lo que está de moda, no en lo que me conviene. Yo confío en Jesús. Y la confianza se supone seguir la verdadera fe íntegra como es, no como relajada, lavada. Y la verdadera fe está clara en el catecismo de la Iglesia Católica. No podemos inventar, ni borrar, ni cambiar nada. Es muy claro este don de San Juan Pablo II para estos tiempos. En el catecismo está nuestra fe. Pero la fe no acaba solamente con conocer y amar y respetar el catecismo, sino que eso sea algo mío, ¿no? Implica, esta es mi unión con Cristo. Este es el Cristo al que amo, al que me aferro. Y no lo voy a cambiar porque me convenga, porque Dios es Dios. Y yo soy criatura que respeta a Dios y no lo cambia a Dios al gusto propio. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, entonces la confianza supone también estar al pie de la cruz junto a la Virgen. Y en los momentos que nos toque vivir como iglesia, sea nosotros o la siguiente generación, repito, no interesa estar a los pies de la cruz con la Virgen, ¿no? Estar con ella. Ella es maestra de confianza. Jesús en vos confío significa estar al pie de la cruz también. Y significa justamente creer en la resurrección del Señor, ¿no? La Virgen es la única que preservó la verdadera confianza al pie de la cruz. Creía que de esto no terminaba así, que el bien iba a triunfar, eran los dolores de parto. La gran tribulación es un gran dolor, pero con un parto para una renovación. No nos quedemos en lo negativo, veamos lo positivo, el renacimiento, una vida nueva en Cristo, como creemos todos, ¿no? que traerá Cristo. Bueno, las obras de misericordia, ¿cómo nos ayudan? Es fundamental. Jesús siempre a Santa Faustina le educaba en cómo hacer obras de misericordia. Estas obras las hiciste por amor a mí. Entonces nosotros tenemos que ser educados en hacer obras por amor a Cristo. Hacer todo por amor a Dios y no caer en un asistencialismo vacío que lo hace
por comodidad, porque lo hacen los demás, porque conviene, porque está de moda, aún modas eclesiales. Muchas veces decimos, hay que hacer esto y nos llenamos de obras para hacer y pensamos que somos buenos porque hacemos cosas. Pero más que las cosas para hacer está el amor con que se las hace, el amor a Cristo con que las hago. ¿Estoy amando a Cristo con lo que hago? Porque ese es el verdadero amor, es Cristo el que me enseña a amar al prójimo. Mi amor es pobre, finito, débil. El amor de Él es el verdadero y es el perseverante. La imagen de Jesús misericordioso, ¿cómo me ayudarán en los tiempos de la última prueba y la pasión de la iglesia? Bueno, nosotros hemos tenido con el tema este del confinamiento y la cuarentena un pequeño botón de muestra cuando nos hemos quedado sin la Eucaristía. Puertas cerradas, hoy gracias a Dios se están abriendo, pero este ha sido un botón de muestra. Llegará un tiempo en el que tal vez nos sea negado este sacramento como nos lo ha sido casi por 4 meses. Ha habido buenos pastores que nos lo han dado. Entonces, esta imagen nos enseña a preservar el amor por estos 2 sacramentos que hoy se han visto negados. Sí, en nuestras casas, preservar el amor por la Eucaristía y por la confesión. Y sí, la imagen nos enseña a amar la Eucaristía cuando no la tenemos y a buscarla incesantemente para recibirla. De algún modo, el Señor con esta imagen nos da un modo de presencia de Él y su gracia, cuando su presencia eucarística sea muy difícil, como ya lo hemos experimentado todos. Esto, mire, no lo podría haber dicho hace 4 meses. Hoy todos lo hemos experimentado. La fiesta de la misericordia, con la gracia del perdón total de las culpas y de las penas, nos hace apreciar de un modo sumamente grande la Eucaristía y la confesión. Porque para recibir esa gracia necesitamos estar confesados y recibir la Eucaristía. Cosa que en estos 4 meses ha estado tan difícil. Bueno, sin embargo, muchos han experimentado que es posible. Confiando en Dios ha sido posible mucho obtener el sacramento porque hay buenos pastores que nos lo han dado y se han arriesgado por nosotros. Tenemos que buscarlos, porque en su momento será de ese modo, por medio de ellos sobrevivirá la iglesia. La coronilla de la Divina Misericordia, una oración fundamental para pedir que se acorten los tiempos de prueba. La hora de la misericordia será el modo con el cual podamos compartir en carne propia la pasión de Cristo. Cada día a las 3 de la tarde, aquel que está a los pies de la cruz, compartiendo la pasión de Cristo, sabrá compartir la pasión de la iglesia. Porque en definitiva es su esposa, que sigue los pasos de su esposo. Y somos nosotros los que al pie de la cruz aprendemos de Él a llevar la pasión. Porque la iglesia no es algo fuera de nosotros, somos nosotros, por el bautismo, los bautizados, familia de Cristo. Así que a los pies de la cruz, acompañando a Cristo, llevando su pasión, aprenderemos a llevar adelante esta prueba. Por eso a las 3 de la tarde nosotros somos los primeros beneficiados. Y por último, la difusión de la Divina Misericordia. ¿Cómo nos ayudará en este tiempo? Bueno, en primer lugar, porque difundiendo la misericordia de Dios es que nos interesa la salvación de las almas y es porque es una expresión de la confianza en la resurrección cierta. Que todo esto pasará y Cristo y la Iglesia resucitará. Así que, hermanos, a ser muy fieles a la Divina Misericordia. Mañana veremos ya el segundo carácter que se refiere a la, como nos dice el Catecismo, a la impostura religiosa. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con todos ustedes. El Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere.